Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes en realidad. Hoy estamos con la clase con la clase 4 que nos quedaba de Carlos Astrada. Bueno, recordarles lo de siempre, que los videos se graban con audio y video y se suben al canal oficial de Principio de Valores de Rosario, que es Tropa de Leales. Ahí van a estar todos subidos enteros, de todas las clases. También recordarles que quedan 2 clases más, ¿no? Sí. Sí, 2 clases más. La última va a Así estar que- Marcos Metol. Exactamente. Exactamente. La última vamos a tener un gran invitado especial. No se lo pueden perder. Así que nada. ¿Quién es? ¿Roy? ¿Quién es? Claro, ¿Quién es? ¿Metió ¿cómo es? Marcos Metol, el hijo Marcos de... Metol, el hijo de Nosotros vamos a decir, Alberto Metol. vamos a dar la clase sobre Alberto Metol Ferré y va a participar el hijo, Claro. su hijo Marcos. Está bueno porque el presentador está informado sobre... Lo conocemos, lo conocemos. Bueno, buenas noches. Vamos a tratar de hacer, primero agradecerles, seguir estando, seguir participando. Vamos a poner esto en avión. Está en avión. Por seguir participando, por eso la idea es hacer cosas no tan largas, tratar de estar 1 horita, 40 y pico minutos, y bueno, ya después liberarnos. Imagino para el último encuentro nos iremos a comer algo por ahí, Por supuesto. a hacer- Es la segunda vez que te escucho eso. Y porque estos eventos en algún momento hay que darle Hay que darle una bola de nieve. un salto de calidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco retomando lo que veníamos charlando en las clases, nosotros las 2 primeras clases un poco focalizamos en Perón, ¿no? Y arrancamos con esta idea de comunidad y marcamos, bueno, ya lo que fuimos hablando respecto de las características especiales de la idea de comunidad en Juan Domingo Perón. Y en la segunda clase nos metimos en una cosa un poquito más difícil de abordar, que es cómo esa comunidad se instrumenta políticamente, cómo se hace ese paso de la masa al pueblo, lo que intenta Perón, y cómo Perón, que es un pensador moderno, por más que a algunos no le guste, es un pensador moderno, de una modernidad latinoamericana, una modernidad rara, construye un pensamiento político con toda una teoría propia y muy valiosa. Ahora bien, lo que marcamos un poco en los encuentros es que, por un lado, nosotros reconocemos que el peronismo combate, podemos decir, una colonialidad del poder, digamos, hay un proyecto político de construir una hegemonía popular, estrictamente político, pero también el peronismo reconoce que hay una colonialidad del saber y que de algún modo no solo se trata en estos países de armar una propedéutica política o una herramienta política, sino también de elaborar una crítica a la superestructura cultural y poner en juego un proyecto cultural propio, ¿no? En ese sentido, un poco lo que mencionábamos es que, digamos, si bien el peronismo aparece, podemos decir, en el 43, justo el 4 de junio del 43, ¿no? Con el pronunciamiento juniano, y bueno, Perón empieza a elaborar una estrategia de poder dentro de ese movimiento, podemos decir que ya en la década previa especialmente se empiezan a ver precisamente varias expresiones de agotamiento del modelo oligárquico, digamos, de cierta crisis orgánica del proyecto agroexportador y sobre todo de los presupuestos económicos, sociales y culturales de ese modelo, ¿no? Especialmente, como decíamos, hay una crítica que se da desde el ámbito de la cultura y que podemos decir que tiene como 2 facetas interesantes, ¿no? Por un lado, lo que es la crítica epistemológica, podríamos decir, es decir, la denuncia al sistema de saberes oficial por medio de la experiencia de forja, ¿no? Como decíamos, bueno, con la experiencia de Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz, de Ortiz Pereira, de distintos intelectuales, este grupo, que era un grupo minúsculo, se propone denunciar la superestructura cultural, y bueno, después van apareciendo posteriormente no solo los cuadernos de forja, sino la misma producción de Jauretche con el manual de sonceras, el medio pelo, ¿no? Y asimismo también en Scalabrini, por otro lado, aparece también esa crítica a la superestructura cultural a partir de obras como Política Británica en el Río de la Plata, ¿no? Entonces, bueno, esa, insisto, que podemos denominar como una crítica a nivel epistemológico de lo cultural y de los saberes oficiales, también se ve acompañada, de modo inorgánico, en la década del 30,
por determinadas expresiones estético-literarias, especialmente, o sea, estético-culturales, pero sobre todo en la novela y en el ensayo literario, que empiezan a mostrar, digamos, en el ámbito, sobre todo porteño, pero también en el interior, muestras de, insisto, de la crisis orgánica de esa élite dirigente, de esa oligarquía, que se empieza a expresar no a nivel tanto político, sino a nivel cultural y particularmente en las formas que parece de construirse esto en el ámbito de la literatura. Entonces mencionábamos un poco lo que ocurre con, por ejemplo, un autor que abre la modernidad literaria en Argentina, que es Roberto Arlt, ¿no? Que escribe Los Siete Locos, su continuación es Los Lanzallamas, El Juguete Rabioso, ¿no? Que habla de la niñez del patronato, digamos, de esa época. Y en el caso de Arlt la cosa va por, bueno, una comunidad muy particular, conspiranoica, dostoyevskiana, fascista, leninista, ¿no? Que va de algún modo a apostar al caos en un sentido bastante heredero de la literatura de Dostoyevsky y que va a apelar un poco como ejes a la temática del crimen y de la locura. Después, obviamente, aparece también una literatura que va a retomar lo que es lo que hoy vamos a hablar, que es el problema de la identidad, sobre todo desde la hermenéutica gauchesca, ¿no? Y sobre todo a partir del problema de la Pampa, por ejemplo, con la presencia en la década del 30 de Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Con texto que es muy relevante, que es la radiografía de la Pampa. Y bueno, también va a haber otro tipo de literatura, tal vez más tradicional, más vinculada a un nacionalismo, a veces más crítico, a veces no tanto, en el caso de Manuel Gálvez, ¿no? Hombres en soledad, El mal metafísico, y Gustavo Martínez Zuviría, conocido como Hugo Wast, que también eran los dos escritores más leídos de la época, ¿no? Bueno, en ese marco decíamos que hay una literatura que va a abrevar en el peronismo y que, bueno, aparece por un lado en este texto de lo que hablamos en la clase anterior, ¿no? De Marechal, cómo Marechal escribe una cosa en la década del 30 y cómo eso de algún modo se va recombinando hacia otros lugares más críticos ya después del peronismo y cómo se reescribe la Edad en Buenos Aires, ¿no? A partir de la aparición del peronismo. Y bueno, antes de entrar directamente a Estrada, y como para poder robustecer un poco esta mirada cultural que queríamos hacer, o geocultural, quería utilizar como gozne, como enlace entre Marechal y Estrada, la figura de Scalabrini Ortiz. Porque de algún modo es el que nos permite hacer un itinerario un poco más claro del paso de la literatura al ensayo metafísico, a la filosofía, ¿no? Es decir, entre el paso de Marechal a Estrada, tomar como camino la producción de Scalabrini Ortiz, no en toda su obra, sino particularmente en dos novelas, en dos expresiones literarias que son como las que articulan la cuestión literaria y filosófica, ¿no? En este sentido, Scalabrini, del mismo modo que Estrada, es discípulo de Macedonio Fernández, ¿no? Muy importante la figura de Macedonio, una figura muy poco estudiada en la cultura argentina, pero que influencia a todos, ¿no? A Borges, a Estrada. Es increíble que nadie lo estudie, es muy difícil de leer, yo lo que he leído es un autor complejo, pero realmente es impresionante cómo Macedonio Fernández influencia a gran parte de la élite cultural posterior, ¿no? Y en ese sentido, Scalabrini es un discípulo de él, es correntino, nace en Corrientes, 1898, rápidamente se va a vivir a Buenos Aires en su adolescencia. Y bueno, él, de algún punto por sus parentescos, es un autor que empieza a participar en esa época más del grupo Martín Fierro, ¿no? Es decir, de algún modo del sector más aristocrático de la literatura de la época, pero que al mismo tiempo, si uno lee la biografía de Galasso, se da cuenta que tenía mucho vínculo también con el grupo Boedo, ¿no? Con el grupo proletario, ¿no? En la década del 20, del 30. Pero en su primer línea de producción, Scalabrini es un escritor que está dentro de los horizontes de la superestructura cultural de la época y escribe textos costumbristas, particularmente una novela que es muy básica, tal vez no es muy importante, una serie de cuentos en realidad, que es La Manga, que es del año 23, una novela psicológica referida a la vida en la ciudad, pero que carece de contenido social, ¿no? Es un autor que es celebrado de bastantes lugares comunes,
pero que es un autor muy aceptado por la oligarquía, por la prensa sobre todo. Es muy reproducido en la prensa, es bastante celebrado, puede publicar. Pero lo interesante de Scalabrini, ¿no? Es ese paso, podemos decir, por eso lo engancho con lo de Astrada, paso de la literatura a la filosofía en un punto, ¿no? O de la literatura a la metafísica. Porque en Scalabrini se va dando un paso de lo que podemos denominar un intelectual que está dentro del enclave oligárquico a un intelectual popular, ¿no? Hay una transfiguración ahí muy interesante. Y es lo que quiero relatar como paso previo a Astrada. Y este cambio entre un intelectual más tradicional a un intelectual popular, yo lo identifico, y en el paso de la literatura a un pensamiento más metafísico, lo identifico en sus dos novelas, en sus dos ensayos, novelas, que son El hombre que está solo y espera, que es una novela bastante característica, en realidad un relato, un ensayo literario, y el texto de 46, Tierra sin nada, tierra de profetas, ¿no? Bueno, ese Scalabrini que nosotros, si vemos la biografía, estaba bastante acomodado, estaba bastante bien posicionado en el ámbito cultural, podemos decir que empieza a sufrir una crisis que de algún modo va a ser la que lo lleve a cambiar un poco su estructura de pensamiento, ¿no? Porque es un intelectual que menciona permanentemente una situación de vida incompleta, ¿no? Plantea permanentemente que su vida no está llena, que está incompleta, que de alguna manera tiene una crisis psicológica o crisis existencial, pero fundamentalmente esta reversión de Scalabrini hacia un intelectual popular tiene que ver con dos experiencias muy fuertes y que son experiencias bastante características de toda esta generación de la que venimos hablando, y que son experiencias existenciales, podemos decir. Por un lado, como agrimensor, Scalabrini va y empieza, como tiene que ganar plata, empieza a viajar por todo el interior del país, ¿no? Por Entre Ríos, La Pampa, Catamarca, Córdoba, La Rioja, y ahí se encuentra ese intelectual porteño con lo que es la realidad social argentina, ¿no? Una realidad en permanente, digamos, desigualdades, formas de trabajo semiesclavas, ¿no? Es decir, un poco como dice Galasso, saliendo de Buenos Aires se encuentra con el país real, ¿no? Podríamos decir con los sectores populares. Y el otro momento de cambio de jerarquías tiene que ver con su viaje a Francia, ¿no? En el año 24. Ahí Scalabrini realmente se da cuenta que Europa ya no puede producir nada nuevo, que dice, me encontré con técnicos, pero no hay nadie que esté escribiendo nada nuevo, y de algún modo son todos itinerarios cerrados. En cambio, nosotros tenemos más posibilidades, somos más fértiles, ¿no? Entonces, de algún modo, se da este trastocamiento de jerarquías en Scalabrini y aparecen, como les decía, en el ámbito literario, estas dos obras que son un antes y un después del peronismo y que también es un paso de lo literario a lo metafísico que me interesa para abrir a Carlos Astrada, ¿no? Al mito gaucho. En 1931 precisamente escribe la primera de estas novelas, que es El hombre que está solo y espera, y ahí Scalabrini nos habla trata de hacer un análisis existencialio del hombre de Corrientes y Esmeralda, y no sé si lo han leído esta novela, ¿la conocen? No se conoce, es una novela que durante mucho tiempo fue bastante recurrente, y que bueno, él por un lado plantea un análisis un poco existenciario de lo que él denomina el hombre de Corrientes y Esmeralda, es un análisis un poco costumbrista, pero también es existencial al estilo de las obras de Arlt, de Benedetto, de Martínez de Estrada, y por otro lado lo que trata de fijar en esta disquisición es la idea de que en este hombre de Corrientes y Esmeralda, en este porteño, residiría el arquetipo de la nacionalidad, ¿no? Y en ese punto, bueno, ahí nos vuelve a enganchar con lo que habíamos visto de Marechal, el encuentro anterior, pero lo importante de este texto, que insisto, es un texto muy general, es que él plantea que la herencia de lo europeo ya está muerta, digamos. Esa herencia inmigratoria que parecía tan fuerte, dice, bueno, no tiene vigencia operativa en nuestra tierra. Nosotros no somos hijos de nuestros padres, sino somos hijos del país. En ese sentido, lo que aparece
es que la herencia europea es solamente formal, ¿no? Hay un agotamiento de ese proyecto, hay una identidad formal solamente, y en ese sentido lo que estaría en juego, que es también muy de esta época, es la idea de construir una raza nueva, ¿no? Es decir, lo que estaría pasando es que se agotó Europa y se trata de construir una raza nueva, que es algo que también plantea Rodó, que más o menos por los mismos tiempos va a plantearlo Vasconcelos en México. Entonces, de lo que se trata es de pensar esa realidad, y él dice, bueno, para poder pensar la nacionalidad, tenemos que pensar lo que es el espíritu de la tierra, ¿no? Es decir, lo social, lo colectivo. No habla de la pampa, pero sí dice, estamos viviendo un extrañamiento de lo propio, estamos viviendo enajenados y hay que reconocer el espíritu de la tierra. Ahora bien, ese espíritu de la tierra aparece en Espera, en Scalabrini, en el 31. Es un hombre que está en soledad y a la espera, ¿no? Está enajenado también y está en una superestructura cultural que no lo representa, ¿no? Y en ese sentido es un texto que nos habla desde cierto escepticismo por momentos, pero al mismo tiempo es como un escepticismo esperanzado, ¿no? Porque dice, bueno, este hombre le pasa de todo, ya no es más europeo, es criollo, es hijo del país, entonces está por inventarse, ¿no? Está permanentemente por inventarse. Ahora bien, en ese horizonte literario que plantea en el 31, no hay proyecto político, no hay horizonte, y de algún modo lo que podría ser una representación política queda suspendida a la espera, ¿no? Bueno, esta literatura, que es una literatura de la ausencia de comunidad en ese momento, ¿no? Es decir, una literatura de la soledad esperanzada, es una literatura que cambia precisamente con la entrada al peronismo, ¿no? Entonces, cuando emerge el peronismo, ya Scalabrini tiene una mirada positiva del 4 de junio del 43, diciendo que abrió un horizonte, pero precisamente lo que dice ya después del 17 de octubre es que ese hombre que está solo y espera aparece en las multitudes justicialistas, ¿no? Es decir, es el espíritu de la tierra que aparece, ¿no? Es decir, es un sector que está invisibilizado por la superestructura cultural que emerge y funda historia, ¿no? Entonces, claramente, acá lo que aparece ya es una lectura más abierta del proceso político, pero al mismo tiempo lo que aparece es la presencia de las multitudes, ¿no? Es decir, la presencia de las multitudes que habían sido vistas por Ramos Mejía en fines del siglo XIX como el sujeto político sustancial, digamos, el sujeto político histórico. Un sujeto político que hasta ese momento no tenía representación, pero que naufragaba dentro de la cultura argentina, ¿no? Entonces aparece este sector, este pueblo, pero es muy interesante, yo lo he trabajado bastante eso, porque este pueblo que aparece con el peronismo, por un lado funda historia, pero por otro lado, si nosotros vemos el relato del 17 de octubre, no aparece ese relato que habla Scalabrini, que es característico, no aparece ninguna comunidad esencialista ahí. No aparece ningún gesto fascista o autoritario o de decir, es el trabajador solo. No, Scalabrini va a decir, no, lo que aparece es el pueblo, lo que aparece es la multitud, pero sobre todo lo que aparece es el multígeno, dice Scalabrini. Entonces, en esta idea de una comunidad sin orígenes que plantea Scalabrini, por un lado rompe con la tradición, pero por otro lado nos abre a la idea de una comunidad democrática, ¿no? Que es tan distante del fascismo, que por ahí a veces se le ha adjudicado al peronismo, se lo ha criticado, sino que Scalabrini precisamente nos abre a este problema de la multitud y a esta realidad que tiene que ver con su representación política y al mismo tiempo con esta multitud que se tiene que inventar a sí misma, ¿no? Entonces, un poco la idea de haber presentado esta introducción con Scalabrini tenía que ver con la centralidad de dos o tres fenómenos que van a aparecer en Astrada, ¿no?
En primer lugar, la presencia de la multitud en la vida política, es decir, la centralidad del pueblo. Por otro lado, la necesidad de una reflexión metafísica de eso, o filosófica sobre eso. Y en tercer lugar, cómo eso tiene que ser reapropiado, o sea, tiene que ser acompañado de una reapropiación de nuestra tradición, ¿no? Es decir, multitudes y tradición, cómo serían reajustados a un proyecto político. Entonces, bueno, en ese sentido, ahora sí, entrando un poco al eje de Astrada, Astrada no va a plantear, obviamente, su intervención cultural desde el ámbito de la literatura, sino que lo va a hacer desde el ámbito del ensayo filosófico y particularmente desde el ámbito del mito, ¿no? Astrada es discípulo, no sé si ustedes han escuchado hablar de Astrada. ¿Tienen alguna referencia a Astrada? Heidegger. Discípulo de Heidegger. No lo leen en la facultad, no se lee. Yo no lo leo en la secundaria. ¿La secundaria no se lee? No. ¿Debería? ¿Eh? La secundaria menos. Entonces, bueno, hacemos la breve intro. Como decíamos, un poco los problemas que recibe Astrada en esta exposición, decíamos, es el problema de las multitudes y el problema de cómo esas multitudes reconectan con la tradición, ¿no? Es decir, cómo se inventan y reconectan con la tradición. Bueno, Astrada es un filósofo cordobés, es probablemente el mayor filósofo argentino del siglo XX, formado en Alemania, se va a Alemania en la década del 20 precisamente, y es, digamos, formado, insisto, con generalmente la élite argentina en esa época iba a estudiar a Francia, ¿no? O sea, en el siglo XIX, en el siglo XX se iban a culturizar a Francia. Bueno, hay todo un grupo de intelectuales que en lugar de ir a Francia, en la década del 20 van a Alemania, ¿no? Astrada, Nimio Danquín, los hermanos Virasoro, Luis Juan Guerrero, gran parte de ellos que después van a brevar en el peronismo, se van a estudiar a Alemania y particularmente, bueno, se encuentran con la filosofía más importante de la época, en el sentido que entran en contacto con los mayores profesores de la filosofía a nivel mundial. Y en el caso de Astrada es particular porque de todos ellos, estos que mencionaba, Guerrero, Danquín, Virasoro, es el que más destaca, ¿no? Astrada es el que más destaca y entra en vinculación con los 4 profesores más destacados de la época, con Scheler, con Heidegger, con Husserl y con Nicolai Hartmann. Y particularmente, Astrada, insisto, son la fenomenología de la época, básicamente, esos autores. Y Astrada entra en contacto particularmente con Scheler, pero después de la muerte de Scheler, ese vínculo que tenía con Scheler lo traslada a vincular directamente con Heidegger, ¿no? Es decir, a tener un vínculo directo con Martin Heidegger, gran filósofo de nuestro siglo. Y a un punto muchos dicen que Heidegger lo consideraba el mayor discípulo latinoamericano, Astrada, ¿no? Para Alberto Huela, el mayor discípulo de Heidegger en América Latina es Wagner de Reina, el peruano Wagner de Reina, pero bueno. Lo que es cierto es que ha habido un vínculo muy profundo entre Astrada y Heidegger, ¿no? Un vínculo de reconocimiento muy importante. Bueno, después de su formación, insisto, se encuentra con Heidegger cuando Heidegger está escribiendo Ser y Tiempo, digamos, básicamente, en esa época, un poco después. Después de esa formación, toda esta generación vuelve a Argentina a partir de la década del 30, y siendo filósofos muy destacados, habiéndose graduado en universidades alemanas de primer nivel, no encuentran inserción dentro de la vida argentina en la década infame. Y todo esto intelectuales que habían quedado en un ámbito periférico cuando se da el 4 de junio del 43, el golpe, el pronunciamiento del 4 de junio, y el peronismo echa a la intelectualidad liberal, bueno, todos esos grandes docentes que estaban en la periferia del sistema educativo entran de lleno a la filosofía, entran de lleno a las instituciones, ¿no? Es clara y es muy importante también la influencia de Astrada en el Congreso del 49. Originariamente el Congreso se iba a hacer en 1947 y era un Congreso que iba a tener un perfil netamente católico, particularmente neotomista,
Y en ese momento el catolicismo quería ejercer la conducción ideológica del peronismo, y por lo cual quería ponerse, digamos, al centro de este evento. Y bueno, cuando Astrada se entera de que se va a diagramar esta actividad, empieza a reunirse con sus condiscípulos, empieza a reunirse con el sector más laico de la filosofía argentina que había estado en Alemania, como Luis Juan Guerrero, como Virasoro, como Mercado Vera, y arman un nuevo congreso, es decir, logran trasladar el congreso del 47 al 49, y Heidegger le da una dimensión internacional. ¿Por qué? Porque empieza a invitar a todos sus condiscípulos que había hecho en Alemania. Entonces, un evento que era medio pelo, tal vez, hasta ese momento, termina siendo el gran evento de la filosofía de posguerra. Entonces, vienen muchos filósofos muy importantes, y dentro de ellos aparece la figura de Heidegger, que estuvo muy cerca de venir. ¿Se lleva a cabo dónde? En Mendoza. Okay. Sí, en Cuyo, la Universidad de Cuyo. Mendoza y San Juan, creo que era en ese momento. Y bueno, en ese marco tiene un protagonismo muy importante en el armado de ese congreso. Y bueno, en ese contexto, insisto, la centralidad de Astrada es muy importante en el peronismo, a punto tal que, bueno, siempre detrás de la figura de un tipo como Astrada está la idea de estar cerca de Perón, ¿no? Es decir, de ser el filósofo del príncipe, ¿no? Y bueno, en ese marco, en relación al tema que nos convoca y que tiene que ver con cómo esta superestructura cultural, este proyecto cultural del peronismo entronca con el problema de la identidad nacional, lo que primero que podemos decir de Astrada es que él, lo primero que intenta hacer, ya desde la década del 30, es constituir una filosofía nacional. Es decir, dejar de tener una filosofía de recepción y empezar a construir los trazos de una filosofía propia. En ese punto, lo que se trata es de no constituir una filosofía copiada, digamos, o receptiva de Francia, de Inglaterra, de Alemania, sino constituir una reflexión filosófica auténtica, ¿no? Es decir, vinculada fundamentalmente con el ser en común argentino, ¿no? En ese sentido, lo que va a entender es que la filosofía se vehiculiza por los pueblos, ¿no? Es decir, de algún modo la filosofía se va expresando mediante los pueblos, y que de alguna manera en lo filosófico se expresa la propia singularidad de la comunidad argentina, ¿no? Es decir, que para Astrada hay un vínculo entre filosofía y comunidad. Bueno, en ese punto lo que va a entender es que para poder construir una filosofía nacional hay que ir sobre los momentos fundantes de nuestra identidad, es decir, los hechos específicos de la cultura argentina. Ir, pero no de un modo historizante, sino ir reapropiándose de la historia, ¿no? Y en ese sentido va a construir un itinerario parecido al de Marechal, y él va a entender que en esta formación de una cultura nacional y una filosofía nacional había que indagar tres momentos, ¿no? Una estructura muy similar a la de Marechal, ¿no? Por un lado, la figura de San Martín, que como dijimos, es una figura totalmente importante para la tradición justicialista. En segundo lugar, una relectura de la generación del 37, que esto es algo que no se menciona mucho, pero varios de los intelectuales le dieron mucha importancia a eso. Y en tercer lugar, precisamente el momento más importante de esta indagación, que es el estudio del Martín Fierro, ¿no? Es decir, nuevamente esta idea de decir, el Martín Fierro es nuestro poema nacional, es nuestra tradición, pero el poema Martín Fierro también es ahora. El poema Martín Fierro es ahora. Sí. No, pensé que quería hacer una reflexión. Bueno, obviamente hay distinta dimensión de estas intervenciones. Tanto lo de San Martín como la recuperación de la generación del 37, como dos relecturas de la tradición, son de menor volumen, y lo importante es, obviamente, este texto, que es el Mito Gaucho, ¿no? De 1948. Bueno, básicamente lo de San Martín va por un lado bastante parecido a lo que hizo Marechal, que mencionábamos en el encuentro anterior. ¿Por qué? Porque se reconoce a San Martín como portador de un mensaje que es, digamos, representativo de un horizonte existenciario individual, pero que al mismo tiempo refleja
precisamente las determinaciones implícitas en el ser argentino, ¿no? En este caso, lo que nos plantea Astrada es que en la frase de San Martín, cuando él dice, serás lo que hay que ser, si no eres nada, de lo que nos está hablando San Martín ahí es de la tarea de ser argentinos. Es decir, en esta determinación implícita del mensaje, lo que estaría simbolizando San Martín es la idea de un mensaje individual, pero también reflejado a la patria, en el cual la centralidad estaría en la idea de libertad, ¿no? Es decir, precisamente en esta idea de libertad, que es una libertad individual, pero que al mismo tiempo se refleja en una libertad comunitaria, lo que estaría representando San Martín es la aparición de un hombre de un nuevo linaje, ¿no? Es decir, San Martín, con su aparición en la vida pública argentina, estaría fundando un nuevo linaje nacional. En este sentido, representaría el advenimiento de una humanidad naciente, ¿no? Hay una idea de una raza que aparece, ¿no? Una raza nueva que entra al mundo. Bueno, en la segunda intervención, que es también una intervención bastante pequeña, lo que va a hacer Astrada es reivindicar la generación del 37. Insisto, esto es algo que aparece en autores que adhieren al peronismo, es decir, no tener una mirada tan rosista por momentos y tener una mirada más favorable a esta generación del 37, que también aparece en Perón, esta reivindicación por momentos. Y bueno, lo que le va a interesar a Astrada es una reivindicación específica que es en torno a la figura de Esteban Echeverría, ¿no? Es decir, para Astrada, Echeverría es fundador de la cultura nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque como representante del romanticismo establece una ruptura respecto de la herencia iluminista, ¿no? La herencia iluminista, la herencia de Mayo, que no le daba pelota a la identidad de los pueblos, que no le daba importancia a la singularidad de las comunidades, bueno, ese proyecto iluminista que fracasa, bueno, es recuperado por el romanticismo de la generación del 37, pero especialmente Esteban Echeverría. ¿Por qué? Porque esta generación le da historicidad a Argentina. ¿Y por qué le da historicidad? Porque en la literatura incorpora la dimensión del paisaje, ¿no? Entonces, precisamente, digamos, al meter el paisaje en juego, se apropian singularmente el sentido de la cultura nacional y al mismo tiempo abren la posibilidad, renovando el vacío del desierto, de forjar una cultura propia, ¿no? Entonces, en estos dos itinerarios aparece San Martín como representante, un signo de libertad, y la generación del 37 como representante de un etos comunitario en la cultura, pero como decíamos, estas dos intervenciones son intervenciones de menor escala dentro de su lectura, ¿no? Dentro de esta idea de construir una filosofía nacional, y el horizonte central de toda esta propuesta va a aparecer, ya yendo sobre el final de la exposición, a este texto tan importante que se llama El mito gaucho, ¿no? En el mito gaucho probablemente encontremos el mayor ensayo político argentino de raigambre gauchesca, ¿no? Es una de las obras centrales, por lo menos dentro de la axiomática peronista. Y es un texto, como decíamos, muy importante en la época, porque el peronismo trata de poblar este símbolo de pueblo, es decir, trata de hacer a este mito gaucho como un mito de base popular. Y bueno, este texto, insisto, es de 1948, después es reescrito de otra manera en la década del 60, pero básicamente recupera un gesto que había sido fundado, como dijimos en el encuentro anterior, por Leopoldo Lugones, ¿no? Leopoldo Lugones en 1913 arma estas conferencias que son El Payador, las conferencias en el Teatro del Odeón, y como decíamos, en una Argentina de la década del 10, en el cual la inmigración estaba amenazando con romper el horizonte cultural tradicional, la élite dirigente arma una estrategia en la cual, teniendo por un lado el Martín Fierro como poema del campo y el Juan Moreira como literatura de la ciudad proletaria, bueno, la élite dirigente plantea, bueno,
darle centralidad al mito gaucho, al payador de Lugones, precisamente, o al Martín Fierro especialmente, como un poema nacional, ¿no? Es decir, la estrategia de meter al Martín Fierro como poema nacional. Pero el gran problema que tenía esta iniciativa de Lugones es que, de alguna manera, lo que hacía era construir una poesía épica basada en la verdad, la belleza y el bien, y nos planteaba que el Martín Fierro representaba una raza nueva, pero esto lo hacía de un modo en el que entendía que el gaucho ya había muerto, ¿no? Lugones planteaba que el gaucho era heredero de la poesía homérica, de la civilización grecorromana, de los paladines de Provenza, pero el problema con Lugones es que él decía que el gaucho había muerto en el progreso, ¿no? Es decir, fruto del progreso del siglo XX, el gaucho había desaparecido. Bueno, en este marco es que aparece Astrada y 30 años después plantea nuevamente este problema. Bueno, lo que va a plantear Astrada básicamente tiene que ver con entender nuevamente la vida heroica de Fierro como arquetipo de la nacionalidad. Pero él lo que le va a incorporar, retomando un poco la problemática de Martínez de Estrada, es la problemática del paisaje, ¿no? Es decir, lo que él entiende es que en el problema de la Pampa, que está incito en Martín Fierro, está el problema de develar el ser nacional, ¿no? Es decir, en el problema del paisaje del Martín Fierro aparece el problema de la imposibilidad política del gaucho, ¿no? Es decir, el paisaje, de alguna manera, para Astrada es el configurador de la argentinidad y la Pampa precisamente es el depositario del ser nacional, pero ese paisaje aparece como imposibilidad, aparece como esfinge, digamos. Por un lado, el paisaje es el medio físico en el que se desenvuelve la comunidad, pero es el medio físico que nunca logra positivizarse políticamente. Es decir, la Pampa aparece como tragedia. Obviamente, cuando se plantea esta literatura, la propuesta de Astrada hasta este punto es muy parecida a la de Martínez Estrada, con Radiografía de la Pampa, ¿no? Porque los dos autores meten el paisaje, pero lo meten de manera trágica. Es decir, es una literatura hasta ese momento pesimista, en la cual entienden que esa Pampa, que es indómita, representa la imposibilidad de ser de la nación, ¿no? Entonces, claramente en Astrada, la agresividad telúrica que se ve en Martín Fierro, es decir, esta soledad del gaucho, que no puede dominar nunca el medio natural, aparece como la imposibilidad de la nación, ¿no? Es decir, Fierro no tiene nunca una morada apacible, no hay agricultura posible, no hay navegación posible, digamos. Hay un estado de alienación, podríamos decir, en la figura de Fierro, mezclado con un sentimiento de soledad, ¿no? Entonces, lo que caracteriza al arquetipo político gauchesco es precisamente la huida, ¿no? Es decir, el gaucho para Martín Fierro, o como lo plantea Martín Fierro, está en fuga, y en ese estar en fuga no se hace cargo del paisaje, pero sobre todo no se hace cargo de las tareas nacionales, ¿no? Es decir, este gaucho está perdido, ¿no? Está en un estado de extrañamiento, ¿no? Porque está en fuga, porque esa fuga es una fuga en soledad o en pequeños grupos, pero es una fuga que no es gregaria, sino que es una retirada. Pero sobre todo, ese grado de extrañamiento y de alienación lo ponen ante la incomprensión de sus tareas históricas esenciales. Es decir, no puede descifrar cuál es el destino de la patria y cuál es su ubicación en ese destino. Entonces, retomando la influencia de Heidegger, Astrada nos dice que Martín Fierro está viviendo una existencia inauténtica, ¿no? Es decir, la existencia gauchesca es una existencia que está plegada en la inautenticidad, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay culpas ficticias,
porque hay una soledad que no puede superar, pero al mismo tiempo porque no realiza el destino de la patria, ¿no? Entonces, el primer elemento, hay dos elementos críticos, podemos decir, el central es este, que tiene que ver con el problema del paisaje en general, la imposibilidad de hacerse cargo políticamente del paisaje, que es el primer problema central, pero este problema, que es un problema propio del romanticismo, el problema del paisaje, Astrada le agrega el segundo problema, que es el problema de la oligarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque la élite dirigente ha desertado del espíritu de la tierra. Es decir, la élite dirigente ha adoptado cultural y técnicamente modelos extranjeros, modelos foráneos, y eso la lleva a no proponerse, pero tampoco poder realizar ningún destino nacional. Es decir, la oligarquía es incapaz de pensar la nación genuinamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se identifica es precisamente este rol por parte de la clase culta de ser receptora de las modas culturales europeas y en ese sentido de ser portadora de un estilo civilizatorio ajeno al numen del paisaje, ¿no? Ajeno al numen pampeano. Entonces, los dos factores, a los que abreva Astrada como imposibilitadores de la nacionalidad son el paisaje y una élite dirigente extranjerizada, ¿no? Enajenada. En ese sentido, insisto, va muy con la literatura de la época, que tenía que ver precisamente con un pensamiento pesimista telúrico, ¿no? Lo telúrico, lo comunitario, lo nacional, lo religioso, toda esa herencia tradicional parecían ser obstáculos a la realización de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que Astrada en ese momento de alienación por el paisaje y alienación por una élite dirigente enajenada, en ese momento crítico, Astrada establece un reverso, da un giro. Y el giro lo da a partir del mito, porque el libro no se llama Historia del Gaucho, se llama El mito gaucho. Entonces, lo que hace Astrada en una estrategia intelectual interesantísima es poner a jugar el rol del mito. ¿Por qué? Dice Astrada, ¿por qué voy al mito? Por un lado, porque el mito es movilizador. Es decir, el mito es el germen que moviliza la acción política, ¿no? Es decir, el mito es lo que nos permite salir de la inmovilidad y movilizar entre razón y sentimiento a un actor político, ¿no? Entonces vuelve con un mito, que es un mito romántico, porque él viene de un mito más nietzscheano, wagneriano, pero hace un gesto que fue muy de la época, utilizar el mito como mito movilizador de voluntades políticas, ¿no? Es decir, razón o racionalidad e irracionalidad puesta en función de un objetivo político. Un llamador, exactamente. En ese sentido, insisto, retoma algo que era muy fuerte en la ensayística política de la época, que lo pusieron en juego Sorel en Francia, Gramsci en Italia, Mariátegui en Perú, digamos. Era una idea de construir un acto que pudiera romper la lógica de inmovilidad de la época y llevar adelante una movilidad política. Y por un lado, le da importancia al mito movilizador, pero por otro, apela al mito porque Astrada dice, el pueblo piensa míticamente. Es decir, el pueblo se mueve, construye su psicología colectiva no desde una racionalidad instrumental, sino desde algo mucho más primigenio y originario que representa las fuentes del mito. Entonces, da un giro que le permite también saltar, a mi parecer, de la filosofía a la filosofía política. ¿Por qué? Porque ahora la filosofía, esta reflexión metafísica, se dirige a transformar la realidad. Y bueno, en ese gesto, tiene un giro muy heideggeriano, como yo soy bastante heideggeriano, me gusta, es que él dice, está bien, este escenario es crítico, pero en realidad
hay algo en este estado de alienación que tiene el gaucho, hay algo que lo reconecta con la autenticidad. Y ese algo que lo lleva a poder agarrarse de un horizonte auténtico tiene que ver con un temple anímico que tiene el gaucho y que es propio exclusivamente del gaucho, que es la melancolía, dice. Si nosotros leemos el Martín Fierro, si nosotros lo leemos bien, vemos que este gaucho que no puede hacer su destino, que está en huida, está en soledad, permanentemente está sujeto a un estado de melancolía, dice, ¿no? Está en un estado de arrojado a la pampa, ¿no? Pero bueno, dice, y esto retoma a Heidegger, que Heidegger retoma a Kierkegaard, bueno, pero la melancolía es lo que permite al gaucho asumir su facticidad. Es decir, suspender el mundo inauténtico de lo oligárquico, digamos, este mundo inauténtico de la dependencia colonial, y asumir su propia facticidad. En este sentido, la melancolía es la que le propone o le permite, por un lado, reconocer la autenticidad de la realidad, es decir, asumir lo fáctico de esa realidad, es decir, ir a esa realidad directamente, pero al mismo tiempo la melancolía le abre precisamente el reconocimiento de que vive en comunidad. ¿En qué sentido? Esto también es muy heideggeriano, pero en que existir es coexistir, ¿no? Y en ese sentido, el coexistir es primero, ¿no? Entonces la comunidad es primera, ¿no? Entonces, asumiendo su realidad, el gaucho se encuentra en la posibilidad de poder ser propiamente. Es decir, lo que es interesante, por ahí yo destinaba un tiempo a leer Ser y Tiempo en otra época, y es como el punto de referencia del texto este, lo que plantea Astrada es que a partir de la asunción de la melancolía, el gaucho puede ser consciente de su situación de orfandad, es decir, de su estado de arrojado. ¿Y qué quiere decir esto? Y que bueno, en esa orfandad, cuando vos estás arrojado a la existencia, vos podés ser propiamente, podés ser impropiamente, pero cuando asumís tu realidad, en ese estado de facticidad, dice Heidegger, podés ir auténticamente, pero también podés ser propiamente. Está dentro de tu elección. Es decir, se libra el gaucho al asumir la melancolía a su propia resolución, diríamos, a su propia elección, a poder ser propiamente. Y ese poder ser propiamente, ese gaucho solitario lo reconoce como poder ser propiamente unos con otros, poder ser en comunidad, ¿no? Entonces, a partir de aquí, y ya entrando más o menos a los tiempos que decíamos, para no abusar de esto, ¿qué es lo que va a plantear Astrada? Entonces, ¿cómo se puede existir propiamente, ¿no? Y va a plantear dos tecnologías que son las que hacen a la propuesta política del texto. Por un lado, la primera cuestión que tiene que recuperar el arquetipo gauchesco es la reapropiación de la tradición. Es decir, míticamente hay que recuperar nuestro pasado, reinterpretar el pasado pampeano, pero al reinterpretarlo, reapropiarnos de ese pasado, ¿no? Es decir, conociendo el pasado, el gaucho va a conocer sus más propias posibilidades. Entonces lo que tiene que hacer primero es caer en el campo de la historicidad y hacerse cargo de esa historicidad. Recuperar la historia que había sido una historia anónima para la oligarquía, bueno, hacerla propia y resignificarla en su propio sentido. Entonces, a partir, insisto, de este gesto hermenéutico de reapropiación del pasado, es decir, un pueblo debe reapropiarse de su pasado y romper con los tabúes oficiales, el gaucho se encuentra en la posibilidad de entrar en su autoconciencia, ¿no? Es decir, apropiándome de mi pasado, entro en mi autoconciencia. Y bueno, si me apropio, o sea, básicamente tengo una identidad. Si tengo mi pasado y soy autoconsciente de ese pasado,
estoy en condiciones de asumir mi propia identidad. Ahora bien, y acá es el último giro que hace, que es tal vez el más brillante, dice, bueno, pero si yo ya logré mi autoconciencia, de algún modo me queda, o sea, me queda el problema que era el problema inicial, el problema político del paisaje, ¿no? Es decir, asumir el paisaje que asumir la patria, políticamente, ¿no? Entonces dice, bueno, pero acá, para poder entender esto, para poder entender este enigma, dice, tenemos que ir a donde Lugones se equivocó. ¿Y dónde se equivocó Lugones? Que Lugones hizo un poema bárbaro, dijo que somos herederos de Provenza, de la civilización grecorromana, bueno, dio todo ese génesis histórica, nos dio, dice, un poema bellísimo, en que el gaucho era portador de verdad, belleza y bien, pero Lugones cometió un error que es imperdonable, y es que él no comprendió un núcleo de lo que él estaba abordando. ¿Y qué es eso? Que Lugones plantea que el gaucho murió. Lugones, en su obra, dice, bueno, es un poema, es como un mármol el gaucho que hay que venerarlo, pero no existe más. Fue superado por el progreso. Entonces el progreso lo ha hecho desaparecer, ¿no? Que esto es un poco lo que decía Marechal también. Pero dice Astrada, no, el gaucho no desapareció, dice Astrada. Solo una promoción histórica ha desaparecido, que es la que desaparece en el siglo XIX. Pero el temple anímico y, digamos, el rol social, comunitario del gaucho está hoy activo y está vigente y está reencarnado. ¿Dónde? En la figura del trabajador. Entonces, Astrada dice, en realidad, ¿quiénes son los trabajadores industriales que irrumpen el 17 de octubre del 45? Son los hijos de Fierro. Son los hijos de Fierro que volvieron y vuelven, ¿cómo vuelven? Y vuelven en un estadio superior de la técnica. Los que desapareció una promoción histórica, que es, bueno, la de Martín Fierro, pero ese sector popular, que es el sujeto histórico de la nación, vuelve, pero vuelve transfigurado. Es decir, vuelve de acuerdo al momento de la técnica de su propia época, ¿no? Entonces el entrenador peronista, él ve el gaucho que retorna como trabajador urbano en un estadio más avanzado de la técnica, y precisamente lo que ocurre, sobre todo a partir de ese 17 de octubre, es que el gaucho que había sido derrotado en la campaña, en el campo, vuelve transfigurado y se reapropia de la ciudad. Es decir, ese 17 de octubre, es decir, que esa derrota que había sido en el siglo XIX en el ámbito del campo, donde se definía la batalla, ahora es reapropiada por el trabajador en el ámbito urbano, en que adquiere toda su centralidad. Y bueno, funda, digamos, una nueva realidad, obviamente haciéndose dueño ese 17 de octubre de, bueno, de la vida pública argentina, ¿no? A partir de ese momento. Pero bueno, ¿y de qué es portador este nuevo arquetipo? Bueno, es portador del trabajo. Y el trabajo es el que modela la realidad hoy. En la época de la técnica, el trabajo modela toda la polis argentina, toda la estructura de la realidad se ve precisamente determinada por el fenómeno del trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que va a plantear? Por un lado, lo que decimos, la continuidad de generaciones, ¿no? El gaucho, bueno, ahora es el trabajador, pero por otro lado, lo que va a plantear, y en esto entronca muy fuerte con toda la tradición justicialista, es que el trabajo es el fundamento de la comunidad nacional. Es decir, con el justicialismo se entronca precisamente la idea del trabajo como fundamento de la comunidad argentina, y en ese sentido, precisamente el trabajo en la época de la técnica es la instancia que domina el paisaje. Es decir, es la instancia que vehiculiza la voluntad de poder. Entonces, nosotros decíamos, frente a una élite dirigente oligárquica enajenada, el gaucho, por medio de apropiarse de su pasado, recuperaba su autoconciencia en esa estrategia, pero después,
a partir de la derrota del paisaje, que es, insisto, lo que se respira en el Martín Fierro, y retoman estos autores como Astrada y Martínez Estrada, esa derrota del paisaje es superada por esta nueva realidad, esta nueva estrategia, esta nueva tecnología, que es precisamente entender al trabajador como el hijo de fierro en un momento superador de la técnica y portador precisamente del fundamento de la comunidad nacional, que es el trabajo. Y en ese sentido, el trabajo es la voluntad de poder. Es decir, la voluntad de poder comunitaria. Es así que, bueno, mediante esta actividad, esa derrota en el paisaje pampeano se transforma en el triunfo a partir de la transformación y la apropiación de la realidad nacional mediante el trabajo y, bueno, y luego mediante el Estado, que el justicialismo entra a partir de 1946. Bueno, bárbaro. No, el ojito. 20. No. Si nadie quiere empezar con una pregunta, puedo estar de estreno yo. Dale. ¿Está bien? A mí me llamó la atención algo. Te voy a hacer una pregunta sobre un resultado electoral. Es raro. Vamos a formularla. Si en toda la clase que diste, dice Astrada como que el peronismo es la representación del ser nacional. Uh-huh. ¿Vos entendés entonces como una derrota electoral al ámbito nacional, o sea, en una elección nacional del peronismo? Como que si pierde el peronismo, ¿es porque el peronismo se alejó del ser nacional o el ser nacional se alejó del peronismo? Una pregunta compleja. Yo creo que el peronismo, como ha pasado con gran parte de los movimientos nacional populares, digamos, latinoamericanos, pero en general en todos lados, está enfocado, bueno, en estrategias que tienen más que ver con lo electoral, con ideologías, además que no hacen eje en el pueblo, digamos, es decir, digamos, cuando por ahí se habla de estrategias progresistas o penetración de pensamientos más liberales en el justicialismo, todas estas tradiciones no hacen hincapié en el pueblo, y al mismo tiempo creo que muchas de ellas entienden que no existe el pueblo para ellas, ¿no? Entonces, creo que el peronismo como movimiento popular, en muchos de sus representantes abandonó esta idea de una representación popular, digamos. Claro, fue por grupos más activos, minoritarios, ¿no? Con proyectos más vinculados al demoliberalismo por momentos, ¿no? Pero, insisto, a ver, creo que hay un problema que es local, pero también un problema general que en gran parte de las experiencias políticas latinoamericanas la idea de pueblo está un poco diluida y se la piensa como parte de una ingeniería electoral, ¿no? Pero bueno, hoy yo lo que sí creo, porque por ahí, insisto, hablar de pueblo parece muy extemporáneo hoy, ¿no? O muy demagógico. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, si nosotros por ahí vemos un poco lo de Marechal, lo que hablamos un poco de Scalabrini y lo que hablábamos de mismo Astrada, es que en esa época también, en la etapa pre-peronista, el pueblo aparecía como plegado, digamos, es decir, no aparecía como visible o actuante. Por eso decía, Scalabrini habla del hombre que está solo y espera, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que el pueblo muchas veces, capaz que no está presente, pero tal vez está plegado. Y ante opciones que no son, que no lo convocan, se mantiene en ese repliegue, digamos. Hoy tenemos un pueblo que está solo y espera. Entonces, y podría ser. Por eso hablamos de Scalabrini. Vaya. Bueno, primero agradecerte. Hermosa, muy buena la exposición. Y acá yo me noté algo, porque me queda resonando, el pueblo y la comunidad. Hubo algo que dijiste que me encantó, espíritu de la tierra. El pueblo es el espíritu de la tierra, ¿no? Y que sale ese 17 de octubre. Entonces, a mí se me viene en la mente, ¿en qué momento Astrada o Perón consideran y ven a este pueblo como comunidad, para después, bueno, escribir la comunidad organizada o dar
digamos, ya toda una filosofía comunitaria, ¿no? Mm. Que bueno, que se desarrolla incluso dentro de la doctrina. Yo creo que, a ver, algo verían siempre, ¿no? Pero creo que el 17 de octubre es como algo que cambia las leyes de la política argentina, digamos. Creo que hay un antes y un después y hay un imaginario nuevo, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera antes Perón era el candidato imposible y de repente aparece el pueblo el 17 de octubre. Quiero decir, hay como dos naciones viviendo, ¿no? Una que negaba al pueblo y que hasta después del 17 de octubre decía que Perón era el candidato imposible. Y después hay una tradición popular que, bueno, entiende que el pueblo está, pero tiene sus propias leyes. Yo creo que ese es el tema que está en juego. Es decir, reconocer a un pueblo que tiene su historicidad, pero que sí, por momentos, tenés que transformarlo en un actor político, ¿no? Perón entendía eso también, ¿no? Que había una pedagogía política que era imprescindible. Pero bueno, todos estos autores te van a hablar que hay una idea de una permanencia del pueblo a lo largo de la historia argentina, y que esa permanencia se da con despliegues y repliegues, ¿no? Yo creo que Perón, obviamente, insisto, algo veía, todos veían algo, pero creo que lo que aparece el 17 de octubre desborda todas las expectativas y, insisto, abre una nueva realidad política. Por eso, cuando nosotros hablamos del 17 de octubre del 45, tenemos que hablarlo como acontecimiento. Nosotros no podemos quedar en la idea normalizadora de un hecho histórico. Porque el hecho histórico, bueno, una estadística es un hecho histórico. Pero acá lo que se abre, en ese sentido hay que pensarlo desde otro registro, es un nuevo acontecimiento que funda una nueva realidad. Es decir, qué sé yo, los que vivimos, suponete, 2001, que no tuvo tal vez esa carga política, vimos que, o sea, hubo un antes y un después de eso, ¿no? Entonces, por eso preguntaba si a lo mejor a partir de ahí es que se genera esta idea de comunidad, no solo de pueblo, sí, más organizado. yo creo que la comunidad tiene que ver con, el concepto es con una tradición muy americana, ¿viste? Creo que tiene que ver más con algo, ¿viste? Que acá nunca hablamos ni de sociedad civil, ni de individuo, ni de esas cosas. Y la idea de comunidad es una idea, como decíamos, ¿no? Más premoderna, pero que tiene que ver mucho con lo que es la identidad cultural latinoamericana, ¿viste? La idea de comunidad para nosotros articula mejor muchas más cosas a nivel racional, pero también a nivel emotivo, que las ideas más clásicas de clase. Y bueno, yo creo que la idea de comunidad viene un poco por ahí, pero porque también el peronismo era contracultural, entonces construye desde un ideario diferente el de la oligarquía, ¿no? Es decir, y estas ideas eran precisamente ideas contrapuestas. No. Podría preguntar algo. Dale. Con respecto a este determinismo geográfico propio del romanticismo, más propio aún del romanticismo alemán, esta figura del gaucho como espíritu de la tierra que habita es muy contundente en la obra de Sarmiento. ¿Qué ha cambiado en la visión mítica de Astrada con respecto al gaucho como bárbaro? Y a ver, él engancha bien con Lugones, o sea, el tema, o sea, su diálogo pues este libro es bastante corto, es un diálogo con Lugones e indirectamente con con Martínez Estrada, para mí. Yo lo que creo es que lo que toma es positivamente es la idea de un arquetipo heroico, ¿no? Es decir, un arquetipo heroico, es decir, de una mirada positiva y de alguien sometido a una injusticia, ¿no? Esta idea de que es alguien que, digamos, está sometido a una situación de desigualdad y de persecución y huye heroicamente, ¿no? Del modo que puede. Y lo que creo que él, lo que combina mucho es esta mirada de un héroe con el paisaje, ¿no? Es decir, con el paisaje también, bueno, que es muy sarmientino, ¿no? También muy fuerte. Lo que pasa es que yo creo que lo que termina siendo, primero es un arquetipo más positivo, obviamente, que los sarmientinos.
pero lo que termina siendo, creo, es esta idea, o sea, el giro de él es que termina siendo una reinvención del gaucho, es decir, el gaucho en un momento desconecta y se reinventa, ¿no? Y ese es el giro que no dio ninguna de las otras literaturas me parece, dentro del mundo gauchesco, ¿no? Entonces lo reconecta a un momento político y a un momento de actualidad, me parece. ¿Alguien más? Si no, yo tengo la última para hacer. No, pero más fácil que más fácil que la que dije. Dale. El tema de la elite que piensa el pueblo, digamos. Hoy está medio como en tensión esto de como que hay un desencuentro entre, digamos, los intelectuales con él y lo que sería el pueblo, digamos. Tenemos el pueblo como los marginados. Sí. ¿Cómo ves la intelectualidad hoy en día? ¿Vos crees que está pensando ese pueblo o crees que está desplazada, que no lo está haciendo, que no está llegando a todos, digamos, o que directamente no lo está haciendo, o lo está haciendo mal? Yo creo que hay un movimiento a nivel global en todo, digamos, los últimos, no sé, 50 años que a partir de una revolución restauradora a nivel global, podríamos decir, entre muchas comillas, ¿no? La centralidad del pueblo fue quedando en un lugar ensayístico muy deteriorado, ¿no? Es decir, muy periférico. Y eso ha quedado en un lugar retórico también mucho. Y también los decisores políticos un poco han abandonado esa vertiente. Creo que porque es más fácil abandonarla, porque si vos te metés en algo popular es un lío. O sea, lo popular implica una complejidad mucho mayor de la que se presupone. Y creo que tanto la intelectualidad como en general los decisores políticos encuentran mucho más cómodo pensar esta polis de identidades pequeñas, dialogantes entre sí. Pero bueno, yo lo que creo que lo que aparece el pueblo, a mí me da la sensación, ¿no? Que hay un pueblo que se está manifestando en su negatividad, digamos, en el sentido de su no estar, de su no mostrarse, pero, digamos, hay un pueblo, insisto, suena demagógico hablar de pueblo, ¿no? Pero te quiero decir, hay un sector social popular que hoy está replegado en una negatividad y en una irrepresentación, ¿no? Entonces, los hechos políticos se dan en ese tipo de escenario, digamos, en que vos tenés un conjunto de mayorías sociales que no están representadas. Después el nombre que se le da a eso, bueno, después es cómo se nomina eso cuando aparece es otra historia, ¿no? Pero te quiero decir, yo no le quiero caer a los intelectuales, ¿viste? Porque también es difícil hoy hablar de pueblo, tematizar. Creo que lo popular aparece en rastros, ¿no? Aparecen lugares, momentos, figuras, de modo inconexo por momentos, vestigios. Y después creo que cuando vos te insertás en una estructura en la cual el pueblo no es una variable, o sea, no es sustancial, sino que estás en otro esquema, ese esquema se torna cada vez más entrópico. Te pones más anómico respecto de los sectores sociales. Y creo que a la élite política le está pasando eso, y los sectores intelectuales también un punto. Va. Cuando vos nombrabas ahí al trabajo como elemento ordenador, ¿no? Desde ese momento en el que iba de la técnica hoy, ¿qué elemento colocaría como ordenador? ¿Sigue siendo el trabajo? Bueno, esa es una gran pregunta. Sí. Esa es una gran pregunta porque, bueno, las mutaciones del trabajo que ha sufrido el trabajo, bueno, todos lo sabemos, digamos, ¿no? El trabajo del 45 hoy no existe como tal, digamos. Sí, yo por ahí, en otro libro que hay una cosa muy interesante que plantea Perón, que es que el trabajo, no dice es el trabajo industrial, Perón,
Perón dice que el trabajo es toda actividad que refracta positivamente hacia la comunidad. Es decir, todo trabajo comunitario, toda acción que tiene una destinación de mejoramiento comunitario, ¿viste? Entonces Perón es muy interesante eso, porque es un principio muy fuerte, es decir, toda labor comunitaria, toda actividad, praxis comunitaria que refracta en el bienestar de esa comunidad es lo que beneficia a la comunidad, es considerado trabajo. Pero sí, yo creo que es la pregunta que haces vos es la gran pregunta. ¿Qué vincula ahora, no? Va, ahí estamos. Yo tengo una pregunta que un poco de pasada, porque no venimos a la actualidad, pero quedó claro que el peronismo retoma un montón la figura del gaucho, Marechal, Lamborghini también. Sí. Pero siempre es Martín Fierro. Yo tengo una pregunta que es, porque vos lo nombraste, ¿en algún momento el peronismo vuelve a Juan Moreira? Me aparece la pregunta por Fabio, por Leonardo Fabio. Ah, bueno. Pero es como una excepción o vuelve, o hay algo que hace el peronismo con Moreira. Mira, yo no lo vi, yo por ahí vi más el peronismo clásico, viste, todo el primer peronismo estudiado. Yo no lo he encontrado dentro de las ensayísticas, pero puede estar, digamos. El peronismo clásico no, es Martín Fierro. Yo de lo que he visto, te digo, no lo vi, no lo he encontrado. Es mucho San Martín Fierro, ahí Cervantes, San Martín Fierro, ¿no? El discurso de la hispanidad, pero no lo he visto. Pero es muy bueno lo que decís, porque contrapunto entre Pino, que hace Los Hijos de Fierro, Pino Solana, y después Fabio, claro, Juan Moreira. Muy interesante contrapunto ese, la verdad que yo en peronismo clásico no lo vi. Una vez te hice un chiste muy malo, no me acuerdo de alguna estupidez te dije y vos me dijiste que nunca leíste a Freud, algo así. Y yo tengo una pregunta, porque capaz que o no entendí algo o va por ahí, pero en un momento de la charla dijiste como que el gaucho tiene melancolía. Sí. Y para Freud la melancolía es la imposibilidad de hacer el duelo, ¿no? De que hay algo de que hay que duelar, de que olvidarse. Sí. ¿De qué se tiene que olvidar el gaucho si antes no había comunidad? No, el gaucho tiene que resignificar la melancolía, digamos. Lo toma del concepto de angustia, digamos, de Kierkegaard y de Heidegger. No, tiene que asumir sus propias posibilidades, digamos. Sí, habías hablado de su historia, su tradición. Y de ahí reapropiarse de su tradición, básicamente. Bueno, si nadie tiene más nada para decirlo, esperamos próximo martes, como siempre, a la misma hora, en el mismo salón.